Y el hombre le dice, es que, pues mi hijo tiene esta situación, es lunático, y lo he traído a tus discípulos y no pasa nada, o sea, sigue igual, ¿verdad? Y entonces les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Cuando hay poca fe, no tenemos confianza en lo que Dios va a hacer por nosotros, ¿sí? Y mire, cuando hay poca fe, nosotros no tenemos la confianza como mencionábamos hace un rato. Dios me pone aquí y yo no tengo la confianza de que Dios me puso aquí con un propósito eterno, para que yo haga decisiones y para que yo reaccione de una manera que me lleve a lo eterno. Entonces, porque no hay fe, hay poca fe y la poca fe no me deja confiar en lo que Dios tiene para mí. Ahora, ¿qué es lo que no me deja que mi fe sea plena? ¿Qué es lo que no me deja confiar en Dios? ¿Qué es? Ahí mismo está en esa escritura, en esa historia, en esa palabra. Una vez fuimos a comer antes cuando estaban buenas las hamburguesas de McDonald's, cuando estaban más grandes y más buenas. Fuimos a comer y yo no tenía hijos. Ya estábamos casados con mi esposa, pero no tenía hijos. Y entonces fuimos a comer y ya ven que hay una zona para que los niños jueguen y todo eso. Pero un niño se quedó atrapado hacia arriba y decía, bueno, lloraba mucho porque no se podía bajar y sus papás pues comiendo y platicando no lo escuchaban. Y me acerco yo y le digo, vente, yo te bajo. No, ven, sí, yo te ayudo. No. Y hacía así, pero le daba un pavor, un miedo, pero no me tuvo confianza. Y por más que yo estaba ahí, yo te ayudo, y mis manos casi lo agarraban. O sea, yo llegaba casi hasta donde estaba. No, no quiso. Y entonces el papá, bueno, le avisan al papá y el papá viene y ¿sabe qué? Nada más estiró los brazos y el niño, rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Era, creo que hasta estaba más chaparro el papá que yo le quedaba más alto, ¿no? Y con él sí se aventó, o sea, su papá. Nosotros, la falta de confianza nos hace tener a Dios como un extraño, que no le tenemos confianza. Ah, es que mi papá, ¿no? Me puso aquí, me puso allá. Dios le bendiga. Pero Dios nos pone en un lugar, tengamos confianza que Dios donde nos pone es para hacernos mejores, pulirnos, purificarnos, limpiarnos de todo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, yo les dije, ¿qué es lo que impide que tengamos mucha fe? Porque Jesús les dijo, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que les impedía tener mucha fe? ¿Eh? La desconfianza. Bueno, ese es un efecto de la poca fe. También, efecto. Pero ¿qué les dijo? Si tuvierais fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, ¿qué iban a hacer? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se va a pasar. ¿A qué monte se refería? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿A qué monte? ¿Cuál es el monte más arraigado? La carne. Porque nuestra carne
nos impide confiar en Dios. Y si aumenta nuestra fe, podemos mover esa montaña de nuestra carne para que entonces podamos ver aquel propósito que Dios tiene para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y es una verdad tan grande, porque mire, si nuestra carne estorban, no podemos hacer otra cosa. Ellos, esa montaña de su carne no los dejó que el milagro fluyera para que aquel muchacho fuera libre. Y nosotros muchas veces está esa montaña, ese monte, y a veces es muy grande, muy alto, y necesitamos hacerlo a un lado. ¿Por qué? Mire, tan fácil de detectar lo que muchas veces dudamos, que podemos llegar a ser parte de la esposa, a estar en las bodas del Cordero. Se nos hace así como, uy, eso debe ser, ¿verdad? Cuando vivía la hermana Hicks y la hermana Esparza, uy, yo creo que eso es para ellas, porque yo, ¿cuándo voy a llegar? ¿No? ¿Qué montaña me impide confiar que sí se puede? Mi carne. Pero cuando yo la haga a un lado, ¿verdad? Entonces voy a poder confiar. Ay, no, es que no, yo nunca voy a poder. Hay gente que no se congrega porque siente que nunca va a poder vencer eso, que no lo deja congregarse. Es que es tan grande. Poca fe. Necesita aumentar su fe. Que su fe aumente y que no sea de poca fe. Entonces, dice, gocémonos y alegrémonos. Y se nos hace imposible, se nos hace difícil lo que dice aquí, su esposa se ha aparejado. Y otras versiones dicen se ha preparado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener el mismo nivel del Señor Jesús? No, pues es imposible. Si lo dice la palabra, no es imposible. Será difícil, pero imposible, ¿no? ¿Difícil para qué? Para nuestro lado carnal, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque lino fino son las justificaciones de los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Y son las justificaciones. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces la palabra de Dios dice en Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿cómo qué? ¿Qué color? Blanco. Blanco como el lino fino, blanco, brillante, resplandeciente, blanco. Y ese lino fino son las justificaciones. ¿Qué son las justificaciones? ¿Mande? Las justificaciones son las obras justas. Obras justas. Y son estas justificaciones también de que Él las volvió ¿qué? Blancas como la lana. Obras justas, ¿qué es una obra justa? Buenas acciones. ¿Qué son esas buenas acciones? ¿Eh? Mire, hay niveles de obras buenas, o de obras justas, o de buenas acciones. Niveles, por ejemplo, ayudar a alguien, ver a un enfermo, dar comida. ¿Qué más? Mm,
dar una moneda al necesitado, pero hay obras justas más altas sin dejar estas de acá. Obras justas, les estoy diciendo de otra manera lo que les dije hace rato, que cuando yo me enfrento a una dificultad, empieza a levantar el nombre. Que cuando viene alguien a traer injurias, yo levanto el nombre. Que cuando viene la enfermedad, levanto el nombre. Que en toda situación, levanto el nombre. Esas son las obras justas. ¿Cuántas veces, en tantas situaciones que Dios me pone, cuántas veces levanto el nombre? ¿O cuántas veces hago lo contrario? Ah, otra vez. Salgo de una, ¿verdad? Apenas me sacaron una muela, ya me tienen que sacar la otra. Y salgo de una para caer en otra. Y estamos a veces así con esa actitud. Pero lo que nos hace ese vestido, esas vestiduras de lino fino, es cuando enfrentamos una situación y en medio de esa situación levantamos el nombre y decimos, Dios, tú eres justo. Eso es levantar el nombre, decir, gracias Dios por esto que tú me has enviado, yo sé que tú eres justo y yo sé que esto me ayuda para bien. Yo sé que esto me va a hacer ayudar para ser parte de la esposa del Cordero, para estar en las bodas del Cordero. Qué bendición, qué gozo, qué alegría. Bendito el nombre del Señor. Mire, cuando usted y yo tenemos un objetivo, voy a poner un objetivo de joven. Cuando quiere cambiar el celular y dice, voy a trabajar para cambiar mi celular. ¿Cómo trabaja? ¿Con qué ánimo trabaja? Ay, tengo que trabajar porque voy a cambiar mi celular. ¿Verdad que no? Trabaja con ganas porque ya está visualizando qué teléfono se va a comprar. Y digamos otra cosa, cualquier otra cosa. Pero trabaja con ganas. ¿Es trabajo? ¿Es cansado? ¿Es duro? Sí, pero lo hace con un buen ánimo porque sabe que se va a comprar lo que le gusta. Hermano, cuando hay dificultades y sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, nosotros vamos a tener un buen ánimo, gozo. Y decir, aún aunque el día sea difícil, decimos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por muy difícil que esté el día, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito su santo nombre, aleluya. ¿Qué día estás pasando hoy? ¿Qué día estás pasando? ¿Cómo está su día, hermano? A lo, a lo que vemos. Yo sé que con lo que estamos aprendiendo podemos decir, pues, bendecido, ¿no? Literalmente, ¿cómo está su día? Literalmente podría decir que no estoy bien, No está bien, pero soy bendecida. pero levanta el nombre. Amén, gloria a Amén. Dios. Y es ahí, en la realidad, hermanos, cuando vivimos la realidad. Y es ahí donde tenemos que levantar el nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Lo primero, santificado sea tu nombre. Y aunque me esté pasando esto que me está doliendo, tu nombre es santo. Tu nombre es santo, tu nombre es santo, tu nombre es santo. Aleluya. Gloria al Señor. Santo su nombre. Y eso cambia las cosas dentro de mí. ¿Por qué? Porque aunque el ambiente no cambie, mi corazón cambia. ¿Sabe que la gratitud y la alabanza no dependen de las circunstancias? Dependen de uno mismo. Podemos ver a dos personas que están en una misma situación y la actitud cambia en las personas. No es la misma. Gloria a Dios.
Entonces depende de mí, no de las circunstancias. No me va a mover las circunstancias, Señor. Y si me va mal, pues ¿cómo quieres que te alabe si estoy mal? No, hermanos. Entonces, ese lino fino, esa vestidura la vamos a adquirir a través de las obras justas, tanto en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual levantando el nombre de Dios, alabando a Dios por encima de nuestras circunstancias, por encima de todo. Y eso nos va a hacer que nos vistamos de lino fino. Y se le ha dado que se vista de lino fino. ¿Quiere que se le sea dado que se vista de lino fino? ¿Eso quiere para usted? Bendito el nombre del Señor. Y dice justificaciones. Hay cosas que hemos hecho mal. Hemos hecho algo que no levanta el nombre, al contrario, como decíamos, lo ponemos por debajo. Hemos hecho mal. Ese mal, hemos usado la energía que Dios nos da de una manera negativa para el pecado. Pero los que estudian electricidad, la energía no sé qué, solo que se transforma. Entonces, esa energía que usamos mal, no la podemos destruir, pero pasa por la sangre y se transforma. Esa energía la convertimos en pecado, pero que cuando venimos y nos ponemos a cuentas con Dios y Él obra a través de su sangre, eso sale justificado y ya no sale de otro color sino blanco como la lana, como la nieve, emblanquecido. Amén. Pero necesitamos venir y traerlo delante de Dios. Señor, pequé. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces, eso que llevo en arrepentimiento, energía mal usada, convertida en pecado, el Señor la transforma en lino fino, blanco, brillante, a través de su sangre. No toda la energía mal usada, solamente la que le presentamos a Él en arrepentimiento y la pasamos por la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Obras justas. Justificaciones de los santos. Justificaciones de los santos no es que los perfectos, pero dice, cuando nosotros pasamos esa energía convertida en pecado y Él la transforma en algo precioso, no es que nosotros no fallamos, sino que hemos ido a la sangre, bendito su santo nombre. Esos son los santos. Señor, fallé y me sigues llamando santos porque yo te he justificado. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, cuando alguien te dice, eres así, eres asá, tú sabes tú sabes que eso lo has llevado a la sangre. Si nos juzgan por algo que hicimos en el pasado, no saben el poder de la sangre. No saben. ¿Por qué los apóstoles primero le tenían miedo a Saulo? Cuando recién se convirtió, sabían el pasado, pensaban en el pasado de él, pero cuando ya pasó el tiempo, vieron la obra eficaz de la sangre de Jesús en su vida y le tenían la confianza, ¿verdad? De manera que si yo me equivoqué ayer, a veces es esa etiqueta. Dios nos justifica, el ser humano nos marca, nos condena, ¿eh? Pero confiamos en la justificación del Señor Jesús.
Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos justifica y el enemigo siempre nos va a condenar. Por eso vino delante del Señor Satán y le dijo, "Pues, como le das todo a Job, por eso te bendice, pero quítale, ¿no? Ah, pues le quitaste nada más sus bienes, pero quítale su familia y te va a maldecir. Ah, pues nada más le quitaste a su familia, pero mándale algo a él en su propia carne, ¿no? Pero es muy duro, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a no condenar, porque cuando trajeron a aquella mujer pecadora, después de todo le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Eh? Tenemos que aprender. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No somos ciegos a lo que falla mi hermano, falla mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hundir o levantar? Levantar. Yo creo que es importante para uno personal, primero debe haber un arrepentimiento. Ajá, Cuando uno ya siente el arrepentimiento, entonces ya puedes venir a la sangre, ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, transformado. es transformada esa energía, ¿verdad? Pero mi labor, en lugar de condenar, es guiar a la persona al arrepentimiento. Ah, es que eres una enojona. A ver, sí te enojaste, pero arrepiéntete delante de Dios. Lleva esa energía a la sangre. Entrégaselo a Dios. ¿Sí? Ah, es que eres hipócrita. No, pues sí es, pero mi trabajo es guiarlo. A ver, entrégale a Dios. Y no, si eres el hipócrita y te pongo una etiqueta y para siempre te vas a morir hipócrita, ¿no? Si otros lo hacen, que lo hagan. Nosotros tenemos que dirigir, encaminar al arrepentimiento. Lo que nosotros hemos experimentado, ese poder de la sangre que nos limpia, nos justifica, nos perdona, que alguien más lo experimente, hermanos. No sabemos recomendar. Uso algo y ¿qué le digo a otra persona? Ah, le recomiendo, este sale bien bueno, ¿no? Pues así, recomendemos a los demás. La sangre de Jesús es poderosa. A mí me perdonó, a ti también te puede perdonar. Gloria a Dios. Porque Dios nos llamó a qué? A edificar y no a destruir. Gloria al Señor. Entonces, debemos tener fe que así como Dios me puede perdonar a mí y me puede transformar a mí, también puede transformar la vida de mi hermana. Su energía mal usada también Dios la puede transformar en justificaciones. No solo la mía, no solo la mía. Y entonces esa fe tiene que crecer. ¿Por qué es importante la fe? Miren, el Señor, dijimos, debemos tener la fe de Jesucristo, no la de nosotros, la que falla y la que desmaya, la que duda o la poca fe. Tiene que crecer hasta el nivel de la fe de Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía su fe. Ahí en el versículo 11. Apocalipsis 19:11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Dice, y aquí un caballo blanco.
Y estaba sentado en ese caballo blanco el que es llamado fiel y verdadero. En otras palabras, el Señor Jesucristo sobre ese caballo blanco. ¿Qué aprendimos? El caballo simboliza la fe. Él iba en su fe. Pero, si vemos, seguimos leyendo, en el 14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían, ¿en qué? En caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes le seguían? Los que estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. La esposa, lo que leímos en el versículo 8, le seguían, pero ¿en qué estaban? En caballos blancos. Fe, la fe de Jesucristo. Caballo blanco, el Señor Jesucristo en su caballo blanco, la esposa en sus caballos blancos. Caballo de fe. Su fe se aparejó también a la fe del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y saben, dice, los ejércitos, ¿qué trae un ejército? ¿Qué usa un ejército? Una armadura, ¿verdad? Bueno, luego vemos el aspecto de la fe en la armadura, pero vemos aquí, dice el 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aleluya. Él vendrá entonces en los cielos montado sobre su caballo blanco de fe. Es donde va a venir el Señor Jesucristo, acompañado por ese ejército que es la esposa del Señor. ¿Para qué? Para pelear esa batalla, la batalla del Armagedón. Pero ¿qué es lo que va a haber aquí en esta batalla? Dice, él pisará el lagar, ¿verdad? Del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Hasta qué? ¿Por qué? ¿Hasta qué es esta pelea? Hasta que toda carne rebelde se sujete al gobierno del Señor. ¿Sí? Pero ¿por qué viene con su esposa? ¿Por qué viene con su esposa a esta batalla? ¿Mm? Aleluya. Porque la esposa es la que supo depositar su confianza en él. Creció en ese nivel de fe, ¿de qué? De sujetar su carne. ¿Sí? La esposa supo sujetar su carne al dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores poseyó todo en su ser y llegó a ese punto de desechar su carne y vestirse del hombre nuevo completamente. Entonces, ellos tienen la autoridad de ir a pelear esa batalla, hacer que toda la gente se someta, se sujete. Pero no cosechamos lo que no sembramos, ¿verdad? ¿Cómo se ganó el derecho de acompañar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por haberse puesto bajo el gobierno de Dios. ¿Dónde nos ponemos bajo el gobierno de Dios? Aquí en la tierra. Señor, cuando llegue allá ya te voy a obedecer. No, aquí. ¿En qué momento? En todo momento. En el momento, en tiempos de dolor y en tiempos de placer. Dejaron que el Señor gobernara. En tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez, en tiempo de dificultad, en tiempo de prueba, cuando estaba en el valle de sombra de muerte, en tiempo de felicidad, se dejó gobernar. Padre gobierna, y no crea que se dejó gobernar de un momento, pero fue progresivo, cada día fue venciendo. Nosotros tenemos que ser vencedores todos los días, todos los días, todos los días.
Y mire, cuando nuestra carne quiere pecar, ¿cómo la vamos a dominar? ¿Cómo la vamos a sujetar al Señor? Si no podemos sujetarla cuando, por ejemplo, no puedo obligar a mi carne a orar, ¿cómo la voy a detener o cómo la voy a controlar para que no peque? Si no la puedo ni sujetar a que haga lo bueno. Va a ser difícil que yo la detenga cuando quiere hacer lo malo. Va a ser difícil. Pero ellos cada día, la esposa cada día aprendió, a lo mejor al principio en cosas sí y en cosas no dejaba que Dios gobernara, pero poco a poco con la práctica, Señor, ya me acostumbré a tu gobierno. ¿Qué pasa en un matrimonio? Al principio, ¿verdad? ¿Quiere salir? Ay, viene a avisar que va a salir porque no estaba acostumbrado a avisarle a nadie, ¿verdad? Ay, ya se me olvidó, ahora sí tengo que avisar, ¿no? O invitar, ¿quieres ir conmigo? Pero conforme pasa el tiempo, ya se acostumbra, ya no se le olvida. Somos así con el Señor Dios. Primero, hay cosas en las que no nos sujetamos, pero empezamos a practicar, a poner por obra, y entonces nos empezamos a sujetar poco a poco hasta que la sujeción es total, hasta que ya no hago otra cosa que Dios no me indique. Bendito el nombre del Señor. Hasta que ya no hago otra cosa que a Dios no le agrada. Y ese es mi caminar que Dios está pidiendo. Un caminar gobernado por la voluntad de Dios, no por mí. Porque a veces me quiero gobernar a mí mismo y aparte quiero gobernar a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si teníamos una costumbre que cuando iban los sobrinos a visitarnos, como mis hijos, si comen cebolla, pues todos tienen que comer cebolla, como ellos sí comen, ¿no? Hasta que una vez con una comida que no le gustaba, pues cómetela, te la tienes que comer. Y vimos que, ahí déjala, ahí déjala. De ahí para acá ya no obligábamos a nadie a comer lo que no le gustaba, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Te hago un sándwich? Te hago un sándwich. ¿No te gustó lo que cociné? Pues te hago un sándwich. ¿Te pido una pizza? Pues sí, pero págala, ¿no es cierto? ¿No? Yo quería gobernar en los otros sobrinos que les gustara lo mismo que a mis hijos. ¿No es así? Ay, qué melindroso, ay, qué chocoso. Ay, sus papás no le enseñaron. No, aunque les enseñen. Mis hijos comían jitomate y cebolla. De niños agarraban el jitomate y la cebolla como una manzana y la comían así. Pero ahorita a uno sí le gusta el jitomate y a otro no. Y al otro le gusta la cebolla y al otro no. Pero los enseñamos igual. Pero ya no los obligo a comerse lo que no les gusta. ¿Verdad? Que hay pocas cosas que no les gustan, pero... Y sí, el que no le gusta el jitomate cuando lo invitan y le dan algo con jitomate se lo come. No tampoco es así como que le da mucho asco, no, sí se lo come, pero cuando él puede elegir entre comerlo o no comerlo, no lo come. Igual la que come cebolla, se la come. Pero si la puede evitar, la evita. Pero a veces queremos gobernar, ¿verdad? No solo sobre nosotros mismos, sino sobre alguien más. Traemos esa tendencia Ajá. porque nuestros padres nos educaron así. Así, ¿verdad? El detalle es de que hoy en día, con tanta información, nosotros los padres hemos cambiado un poco eso. Y a eso le llamamos alcahuetería. Ajá, Si a él le gusta el huevo, pues que coma huevo, si a él le gusta. sí. Pero yo creo que dentro de nuestro hogar debe de haber unas, entre comillas, Un punto. normas, valores, y tienes una despensa, bueno, si tú puedes comerte un jugo y a él le gustó
Así es. Pero como decía usted en su momento, porque mismo Pablo decía, cuando yo quiero hacer algo y mi carne no quiere, Hago lo que no quiero. debo de hacerlo, no debo y Sí, lo hago, porque mi carne se levanta. así es. Era, por ejemplo, como yo crecí, éramos 7, a nosotros nunca nos dieron permiso de elegir. Si mi mamá hacía un huevo o chile, Eso se no, tenían que comer. teníamos que comer eso y el que no tenía Aunque les dé gastritis, pero se lo tienen que comer. sacaba el cinturón y Sí, teníamos que comer. sí, Y cuando hacía chayotes en caldo, nadie quería mi segundo, no quería. sí. Y yo le decía a mi mamá, bueno, pues ya tampoco la quería, pero tenía que comer. Así es. Me Y quedaba mire, mejor. por Pero ejemplo, ahora yo veo que hay mucha rebelión, le llamo yo, porque ahora no disfrutan los hijos lo que tú pones. bueno, Bueno, yo digo, también a donde hay mucho dinero sí se puede. Mi hijo quiere un bistec, mi hija quiere un ajá. huevo, le doy. Pero en el caso de mi papá, no querían. Pero mire, bueno, yo estaba hablando del gobierno en mi casa. Por ejemplo, si mi hijo no le gusta, sí le puedo decir no. Inténtale, cómele o esto. Pero yo me refería a que mis sobrinos ya son de otra familia y no los puedo obligar. Yo puedo gobernar en mi casa con mis hijos, pero ya con otros ya no, aunque sean mis sobrinos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero de que a veces quiere uno gobernar más allá de donde. Y no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pone resistencia a nuestra carne que el Señor Jesús no gobierne, porque yo quiero gobernar sobre mí y aparte todavía sobre alguien más. Entonces, la esposa dice, ¿por qué hablábamos de la vara, verdad? ¿Por qué va a regir con vara de hierro a las naciones? La misma esposa se dejó regir con vara de hierro, de sujeción de a la palabra. Se dejó gobernar por la palabra del Señor. Entonces, tiene la capacidad de ser parte del ejército de Dios, porque se dejó que su carne fuera regida con esa vara. No lo vio como un castigo, lo vio como una corrección para su bien. Todas las cosas me ayudan para bien. Y el rey David dice, bueno me fue haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Qué bueno que tu vara me afligió, aunque me dolió, qué bueno para que yo aprendiera tus estatutos. De otra manera no los hubiera aprendido. Pero si los aprendí fue por esta vara. Y ahora todas las naciones tienen que aprender tus estatutos, así que es necesaria tu vara. Se necesita. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, ven sobre mi carne. Pisa. Dice ahí, nos regresamos en versículos, dice, versículo 12. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Sí? Nuestra carnalidad, el pecado que hay en nosotros, a veces es semejante a plantas, a árboles. Dice que echemos de nosotros toda raíz de amargura, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene raíz? Las plantas, ¿no? Nuestro enojo es como un árbol que da frutos, que cuando yo me enojo a veces no solo se queda dentro de mí, sino que da frutos. Lo fruto es lo exterior. ¿Qué hago? Reacciono en contra de alguien. A veces, aunque no esté enojado con ella, como estoy enojado y hay mucho enojo, reacciono aunque no me haya hecho nada, aunque no me hizo nada. Entonces, pero dice, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos, su mirada penetrante como fuego. Y por eso el rey David decía, examíname.
Que ese fuego de tu mirada penetre hasta lo más profundo y queme toda esa raíz de pecado que hay en mí. Toda hierba mala de pecado sea quemada en mí. ¿Para qué? Para que tú gobiernes. Para que mi corazón no esté lleno de pecado, sino esté lleno de gozo, paz, benignidad, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, necesitamos ser vaciados, que todo ese pecado sea quemado por el fuego de la mirada del Señor Jesucristo, para que seamos libres de tanta carnalidad de que no me dejo gobernar. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pásese para enfrente, no, aquí estoy bien. Son ejemplos, ¿eh? Ejemplos vividos. ¿Eh? Uh, uh. Estoy hablando de, es que me invitaron a predicar en una iglesia en Marte y por allá los marcianos así son de que no se dejan gobernar, ¿verdad? Y entonces, estemos dispuestos, hermanos, estemos dispuestos a aceptar el gobierno de Dios. Y hay gente que dice, yo no necesito un pastor, si el Señor Jesús es mi pastor, Él es el pastor de pastores. Es como en la casa, ¿verdad? Si un hermano le dice a otro, oye, barre, y tú no me mandas, ¿no? ¿No es cierto? Ya entre grandes, oye, cuida a mi mamá, pues cuídala tú, ¿por qué me tienes que decir? ¿No? O sea, en todos los ámbitos, en todos los niveles, hay resistencia al gobierno. ¿Por qué me tiene que gobernar otro? Sí, ¿por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer? Yo sabré a qué hora lo hago, ¿no? Ya le dije a mi esposa. Bueno, yo soy de cuando, no porque yo sea, sino porque como es una costumbre. Oye, ¿puedes mover la silla así ahorita? Pero ese ahorita es cuando yo pueda, ¿no? Cuando me desocupe. Ese es mi ahorita. Pero mi esposa no era de esa cultura. Entonces un día me dice, oye, ¿me ayudas a lavar los trastes? Ah, sí, sí, ahorita. Pasó 1 hora, 2 horas, y ahí estaban los trastes. Me dice, oye, ¿no que me ibas a ayudar a lavar los trastes? Le digo, sí, pero los trastes no se van a ir. Cuando yo los vaya a lavar, ahí van a estar, le digo, ¿verdad? Ahí me van a esperar hasta que yo vaya y los lave. Entonces, no me gusta que me gobiernen, ¿sí? Entonces ya después me decía, ¿me puedes ayudar a lavar los trastes ahorita en este momento? Pues ya ahí yo decía si sí podía o no podía, ¿verdad? Déjame terminar de leer solo esta página y te ayudo. Ah, bueno, o sea, ya nos entendíamos más, ¿sí? Y entonces, si uno no aprende a dejarse gobernar, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Qué le dicen sus hijos cuando los manda algo? ¿Y por qué no mandas a mi hermano? ¿No? Es lo mismo con el pastor. Le dice uno, hermano, me ayuda aquí. ¿Y por qué no le dice a otro? ¿Por qué nada más a mí? Si hay más hermanos que también ayuden, que también lo hagan. ¿Eso qué es? ¿Que no nos dejamos gobernar? Por nadie, ¿verdad? Y va a ser lo mismo. Donde yo vaya y haya fila, no me va a gustar formarme hasta atrás donde me toca. Me quiero, ¿no? Me quiero poner adelante. ¿Bien? Ay, si está alguien que conozco. Sí, vente, ya. Ahí van a ver. No se deja gobernar. Señora, pásese atrás. No es que ella me aparte el lugar. No nos dejamos gobernar. Y entonces todo esto llega al punto de que aún ante Dios no nos dejamos gobernar. ¿No? a los ancianos como yo rapidito te pasan y todos
No sé, la muchacha me llamó a ver, vengo para casa. Ya, ¿qué le pasa? Les dan preferencia. Si hay lugar, Allá las mañanas, primero, ¿verdad? Sí. Yo he ido a lugares donde los guapos primero y pues me pasan hasta adelante, hermana. Pues también eso es bendición, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Yo no tengo la culpa. Pero qué difícil es que nos dejemos gobernar. No nos dejamos. Y entonces Dios va a venir con vara de hierro y es donde vamos a, dicen en mi rancho, vamos a respingar, ¿verdad? Cuando venga lo duro, ahí sí, pero Dios nos ayuda. Ahora nosotros estamos aprendiendo, ya no es, ya no será por ignorancia, sino por elección. ¿Qué vamos, qué vamos a elegir? ¿Cuál va a ser nuestra elección? ¿Dejarnos gobernar o seguir indomables? ¿Cuál va a ser nuestra elección? Bendito el nombre del Señor. Pero Dios nos ayude para poder formar parte de este ejército que va a someter. Nosotros nos tenemos que someter primero. No podemos más que con la ayuda de Dios. ¿Quién con su propia decisión puede? Nadie. Pero con la ayuda de Dios, decirle, Señor, ayúdame a ser dócil, a ser humilde y dejarme gobernar por ti. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. No quiero hacer como compartió el hermano de Romanos 7. No quiero hacer lo que mi carne desea. Quiero hacer lo que tú quieres, aunque yo no quiera. Y dice, gracias doy al Señor Jesucristo que nos da la victoria. Dice, o sea, sí hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago, pero el Señor Jesucristo me da la victoria. Confío que Él me va a hacer más que vencedor. Dios nos hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Y si has experimentado que has vencido algo, sabes que sí se puede y que puedes vencer sobre tu carne. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios. Así que pongamos nuestra cabeza lo más abajo, porque más abajo están sus pies. Señor, pon tu pie sobre mi cabeza. Gobierna sobre mis pensamientos, sobre mis ideas, y que yo haga tu voluntad. Bendito tu santo nombre. Aleluya. Yo le invito a que venga a la presencia del Señor. Acérquese. Aquí está el altar. Si gusta, aquí está. Pero venga.